Desde tiempos antiguos, los números han sido más que simples cifras en las escrituras, han sido códigos divinos, mensajes encriptados que, para quien tiene ojos para ver, pueden revelar verdades espirituales profundas. ¿Es posible que Dios hable a través de los números? ¿O se trata solo de coincidencias? En la Biblia, los números aparecen de manera recurrente con un significado especial, como si fueran pistas dejadas por el Creador para que aquellos que buscan con un corazón sincero puedan descifrar sus mensajes. Jesús mismo dijo en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, lo que nos indica que para Dios, nada es aleatorio, todo tiene un propósito, incluso los números que encontramos en nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo podemos interpretar estos signos sin caer en la superstición? Uno de los números más impactantes en la Biblia es el 7, símbolo de perfección y plenitud. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo el patrón del reposo sagrado. En Apocalipsis, el número 7 aparece repetidamente, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 espíritus de Dios. Esto nos indica que el 7 no es solo un número, sino un sello divino que señala la obra completa de Dios. Si una persona comienza a notar repetidamente el número 7 en su vida, ¿será acaso un recordatorio de Dios de que su plan está en acción? Otro número que llama la atención es el 40, asociado con pruebas, preparación y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Y si los periodos difíciles de nuestra vida, esos momentos de prueba, están marcados por este número como señal de que Dios está purificándonos y preparándonos para algo mayor? El número 3 en la Biblia representa lo divino y lo completo, la Trinidad, los 3 días que Jesús pasó en la tumba antes de resucitar, las 3 veces que Pedro negó a Cristo antes de arrepentirse. Si este número aparece constantemente en la vida de alguien, podría ser un llamado a fortalecer su relación con Dios, a confiar en su poder y en su obra redentora. Por otro lado, el 12 es el número del gobierno divino, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús, la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 fundamentos. Este número podría indicar liderazgo, autoridad y una estructura establecida por Dios. Sin embargo, no todos los números en la Biblia representan bendición. El 666 es el número del anticristo, un símbolo de rebelión y de lo falso. En Apocalipsis 13:18 se nos dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Esto nos advierte que así como Dios usa los números para comunicarse, también el enemigo intenta distorsionarlos para sus propios fines. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a ver repetidamente ciertos números en su vida diaria? Hay testimonios de personas que ven el 1111 en sus relojes con frecuencia, otros que encuentran patrones en sus fechas de nacimiento, en números de teléfono o direcciones. Algunos creen que es una simple coincidencia, pero otros sienten que Dios les está llamando la atención. Podría ser una invitación a orar, a buscar dirección o a prestar atención a lo que Dios está haciendo en su vida. El peligro está en caer en la superstición o en creer que los números tienen poder en sí mismos. La Biblia nos enseña que Dios se comunica de muchas maneras, a través de su palabra, de sueños, de personas y, posiblemente, también a través de los números. Pero no podemos basar nuestra fe en cifras, sino en Dios mismo. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte contra el uso de adivinación o numerología pagana. No se trata de usar los números como si fueran un horóscopo, sino de entender que Dios es un Dios de orden y que, si pone patrones numéricos en su creación, es para que aprendamos a ver su mano en todo. Entonces,
¿Cómo debemos responder cuando notamos la repetición de ciertos números en nuestra vida? Primero, debemos orar y pedir discernimiento. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Segundo, debemos examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Si, por ejemplo, estamos viendo repetidamente el número 40 en momentos difíciles, tal vez Dios nos está recordando que la prueba tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando una obra en nosotros. Finalmente, debemos recordar que Dios no está limitado por números ni por señales externas. Él nos habla directamente a través de su Espíritu, y si queremos conocer su voluntad, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él en oración y en estudio de la Escritura. Los números pueden ser una herramienta que nos ayude a prestar más atención a lo que Dios está haciendo, pero nunca deben reemplazar nuestra relación personal con Él. La clave está en no buscar señales por el simple hecho de buscar respuestas, sino en buscar a Dios mismo. Porque más importante que descubrir un mensaje oculto en los números, es descubrir el propósito divino para nuestra vida. Los números han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y, en la Biblia, aparecen con frecuencia de una manera que parece ir más allá de la mera coincidencia. Muchas personas se han preguntado si Dios realmente usa los números para enviar señales, si estos tienen un significado más profundo o si es simplemente nuestra mente buscando patrones donde no los hay. La realidad es que Dios es un Dios de orden, y su creación sigue patrones matemáticos que reflejan su perfección. En la naturaleza, en el universo y en nuestra propia vida, los números juegan un papel fundamental, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser que Dios los use como un canal más para hablarnos? En Job 33, 14-15 se nos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Esto sugiere que Dios se comunica de maneras que a menudo no percibimos inmediatamente, y quizás una de esas maneras es a través de los números. Un caso fascinante es el del número 3, que representa la plenitud divina y la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aparece en momentos clave en la Biblia: Jesús resucitó al tercer día, Pedro negó a Jesús 3 veces antes de arrepentirse, Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón en su carne. Cuando alguien ve repetidamente el número 3 en su vida, puede ser un recordatorio de Dios sobre su presencia, sobre la necesidad de buscar la plenitud en Él y de confiar en su obra redentora. Por otro lado, el número 40 siempre ha estado relacionado con periodos de prueba y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, el diluvio duró 40 días y 40 noches, Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Si alguien se encuentra en una temporada difícil y nota que el número 40 aparece en diferentes aspectos de su vida, podría ser un indicativo de que está en un proceso de purificación y preparación. Un recordatorio de que la prueba tiene un propósito y que, al final, habrá una renovación. El número 7 es otro de los que aparecen con más frecuencia en la Biblia, simbolizando perfección y cumplimiento. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo el patrón del reposo. En Apocalipsis, encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 espíritus de Dios. Este número representa el propósito completo de Dios en la creación y en la redención. Si alguien ve constantemente el número 7, quizás Dios le esté recordando que su plan está en marcha, que Él está completando algo en su vida y que debe confiar en el proceso.
De manera similar, el número 12 representa el gobierno divino y el orden establecido por Dios. Había 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Cuando una persona encuentra repetidamente este número en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está estableciendo algo con autoridad y propósito. Pero así como hay números que representan bendición y propósito divino, también existen números que traen advertencias. El más conocido es el 666, mencionado en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este número ha sido asociado con la corrupción, el engaño y el intento del enemigo de imitar y usurpar la autoridad de Dios. Su aparición en diferentes contextos puede ser un llamado a estar alerta y a no caer en engaños. Ahora bien, muchas personas afirman ver ciertos números repetidos en su vida cotidiana, el 1111 en un reloj, una serie de cifras recurrentes en direcciones o fechas importantes. Algunos creen que es un mensaje de Dios, otros lo atribuyen a la sugestión. ¿Cómo saber si Dios está hablando a través de los números o si es simplemente nuestra mente buscando patrones? La respuesta se encuentra en la oración y el discernimiento. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si sientes que un número aparece constantemente en tu vida, la primera respuesta no debe ser buscar significados en fuentes externas, sino acudir a Dios en oración y pedirle claridad. Santiago 1:5 nos recuerda, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante también evitar caer en la superstición o en la numerología esotérica, que busca atribuir a los números un poder propio. La Biblia prohíbe la adivinación y la manipulación de símbolos para obtener respuestas místicas. Deuteronomio 18, 10-12 advierte contra prácticas ocultistas, incluyendo la interpretación de signos fuera del contexto de Dios. No podemos ver los números como amuletos ni usarlos para predecir el futuro, sino como un posible medio a través del cual Dios nos recuerda su soberanía. ¿Cómo podemos entonces responder si sentimos que ciertos números aparecen constantemente en nuestra vida? Primero, debemos orar y buscar confirmación en la palabra. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga las Escrituras. Si sientes que un número te está señalando algo, compáralo con lo que dice la Biblia y evalúa si es un llamado a la obediencia, al arrepentimiento o a confiar más en Dios. Segundo, debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Estás atravesando un periodo de prueba y ves el número 40? Tal vez Dios te está recordando que esta prueba tiene un propósito. ¿Estás en un momento de decisión importante y el número 7 aparece con frecuencia? Puede ser un recordatorio de que Dios está completando una obra en ti. Tercero, debemos evitar obsesionarnos con los números. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si los números nos llevan a confiar más en Dios y a buscarlo con mayor profundidad, entonces pueden ser una herramienta útil. Pero si nos llevan a depender de ellos más que de la oración y la fe, entonces se convierten en una distracción. Finalmente, debemos recordar que Dios se revela a través de su palabra y de su espíritu. Los números pueden ser una manera en la que Él nos llama la atención, pero no deben ser nuestra principal fuente de dirección.
En lugar de buscar constantemente señales, debemos buscar su presencia. Mateo 6:33 nos dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando nuestro enfoque está en Dios, Él se encargará de guiarnos de la manera que considere mejor, ya sea a través de su palabra, de personas, de circunstancias o incluso de números. Lo importante no es tanto el medio que Él use, sino nuestra disposición para escuchar y obedecer su voz. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado descifrar los mensajes de Dios a través de diferentes señales, y los números han sido considerados por muchos como un canal de comunicación divina. La pregunta clave es, ¿Dios realmente usa los números para hablarnos o es solo una interpretación subjetiva de la mente humana? La Biblia nos muestra que los números tienen un significado profundo en los planes de Dios, pero también nos advierte contra la superstición y la búsqueda de señales fuera de su voluntad. En Eclesiastés 3:1 se nos dice, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora», lo que indica que nada es casualidad en los planes divinos. Si Dios es un Dios de orden, si creó el universo con precisión matemática, ¿sería descabellado pensar que los números pueden ser utilizados por Él para transmitirnos algo? Sin embargo, también es cierto que no todo número que se repite en nuestra vida es necesariamente una señal divina. Por eso es fundamental discernir cuando Dios está hablando y cuando simplemente estamos viendo patrones que nuestra mente intenta interpretar. Uno de los números más recurrentes en la Biblia es el 40, el cual simboliza prueba, purificación y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Esto nos muestra que cuando alguien atraviesa un periodo de dificultad y nota la presencia constante de este número, podría ser un recordatorio de que Dios está procesándolo y preparándolo para una nueva etapa. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos da una promesa poderosa en tiempos de prueba, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esto significa que, aunque el periodo de prueba sea largo, tiene un propósito y una fecha de finalización establecida por Dios. Otro número clave es el 7, que representa la perfección divina y la plenitud. Desde la creación del mundo en 7 días hasta la estructura del Apocalipsis, donde se mencionan 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 espíritus de Dios. Vemos que este número está vinculado con la finalización de una obra. Si alguien empieza a notar el número 7 en momentos decisivos de su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está completando algo en su historia, de que está cerrando un ciclo para dar paso a algo nuevo. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo que nos confirma que Dios nunca deja una obra inconclusa. El número 12 está relacionado con la autoridad y el gobierno divino. En la Biblia encontramos 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Esto nos enseña que este número está vinculado a la estructura, el liderazgo y el propósito divino. Si alguien empieza a notar el número 12 en diferentes áreas de su vida, podría ser un recordatorio de que Dios lo está llamando a una posición de liderazgo o que le está estableciendo bajo su gobierno perfecto. En Jeremías 29 horas y 11 minutos, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos indica que cada detalle de nuestra vida está bajo el control de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente.
Sin embargo, también existen números en la Biblia que representan advertencias. El más conocido es el 666, descrito en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este número simboliza la corrupción, la imperfección llevada al extremo y la falsa imitación de Dios. Si alguien empieza a notar repetidamente este número en su vida, podría ser una señal de que debe alejarse de influencias negativas o de situaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Es un llamado a estar alerta y a no caer en engaños. 1 Pedro 5:8 nos advierte, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto nos recuerda que así como Dios usa los números para confirmar su propósito, el enemigo también puede intentar usarlos para distraer o confundir. En la vida cotidiana, muchas personas afirman ver números repetidos constantemente, como el 1111 en el reloj, secuencias de números en documentos, placas de autos o fechas significativas. ¿Es esto una señal de Dios o solo una casualidad? La respuesta está en el discernimiento. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que si sentimos que ciertos números se repiten en nuestra vida de manera inusual, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en oración y pedir dirección. Santiago 1:5 nos da una promesa clara, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es crucial evitar caer en la superstición o en prácticas que se asemejan a la numerología mística. La Biblia es clara en cuanto a la prohibición de la adivinación y el uso de signos para manipular el futuro. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte sobre esto, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de señales externas para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo saber cuándo un número es realmente un mensaje de Dios y cuándo es solo nuestra mente tratando de encontrar patrones? La clave está en la coherencia con la palabra de Dios. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si sentimos que un número nos está señalando algo, debemos compararlo con la Escritura y ver si confirma una verdad bíblica en nuestra vida. ¿Cómo debemos responder cuando notamos la repetición de ciertos números? Primero, debemos orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, debemos examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Por ejemplo, si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y que tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, debemos evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Finalmente, debemos recordar que Dios se revela de muchas maneras y que los números, aunque pueden ser significativos, no son el único medio por el cual Él nos habla. Si queremos conocer su voluntad, la mejor manera de hacerlo es a través de la oración, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es buscar a Dios y su verdad,
Él se encargará de guiarnos de la manera que considere mejor, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o, si así lo decide, incluso a través de los números. Lo más importante no es buscar señales, sino buscar a Dios mismo, porque cuando estamos alineados con su voluntad, todo lo demás se acomoda en su debido lugar. Desde la antigüedad, los números han estado presentes en la historia de la humanidad y, en particular, en la revelación de Dios a su pueblo. La pregunta que muchos se hacen es si realmente Dios usa los números para transmitir mensajes o si es simplemente una percepción subjetiva. La Biblia nos muestra que los números tienen un papel significativo en los planes divinos, pero al mismo tiempo nos advierte contra la superstición y la búsqueda de señales fuera de su voluntad. En Job 33, 14-15 se nos dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Esto nos sugiere que Dios tiene múltiples formas de comunicarse con nosotros, y si Él ha usado los números en la Escritura con propósitos específicos, ¿por qué no podría seguir haciéndolo hoy? Sin embargo, el problema radica en que muchas personas buscan en los números una especie de código místico en lugar de buscar a Dios mismo. Se enfocan en las señales más que en el mensaje detrás de ellas, cayendo en una dependencia que los aleja del verdadero propósito de la fe, conocer y obedecer la voluntad de Dios. Uno de los números más poderosos en la Biblia es el 7, que simboliza la perfección divina y el cumplimiento del propósito de Dios. Desde la creación del mundo en 7 días hasta el Apocalipsis, donde encontramos 7 iglesias, 7 trompetas y 7 sellos, este número aparece constantemente como un sello de la obra divina. En Josué 6, Dios le ordenó al pueblo de Israel rodear Jericó 7 veces antes de que las murallas cayeran, demostrando que la obediencia a sus instrucciones trae victoria. Si alguien comienza a notar el número 7 con frecuencia, puede ser un recordatorio de que Dios está trabajando en su vida para completar algo que ha comenzado. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que cada vez que vemos un 7 sea una señal de Dios, la clave está en el contexto en el que aparece y en la confirmación que recibimos a través de la oración y la palabra. El número 40 también es sumamente significativo en la Biblia, asociado con periodos de prueba y preparación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Este número representa un tiempo de purificación antes de una nueva etapa. Si alguien se encuentra atravesando dificultades y nota la repetición del número 40, podría ser una confirmación de que Dios está usando ese tiempo para moldearlo y fortalecer su fe. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es fundamental entender que las pruebas no son castigos, sino procesos que Dios usa para prepararnos para un propósito mayor. El número 12 representa el gobierno y la autoridad divina. 12 fueron las tribus de Israel, 12 los apóstoles de Jesús, y en Apocalipsis encontramos la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 fundamentos. Este número está vinculado con el establecimiento del orden de Dios en la tierra. Si una persona nota con frecuencia el número 12 en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios la está llamando a asumir una posición de liderazgo o a someterse a su gobierno divino. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Dios siempre tiene un plan para nosotros, y cuando Él establece algo, lo hace con un propósito definido. Sin embargo, no todos los números en la Biblia son positivos. El más conocido y temido es el 666, el número de la bestia mencionado en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este número simboliza la rebelión contra Dios y la imperfección llevada al extremo. Mientras que el número 7 representa la perfección divina, el 666 representa un intento de imitación satánica, la corrupción total y el alejamiento de la verdad. Si alguien nota la presencia frecuente de este número en su vida, podría ser una advertencia para mantenerse firme en su fe y evitar caer en engaños. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En un mundo donde la confusión y la manipulación espiritual son comunes, es vital estar alerta y mantenernos firmes en la verdad de Dios. Muchas personas aseguran ver números repetidos en su vida diaria, como el 1111 en los relojes o ciertas combinaciones numéricas en documentos, matrículas de autos o fechas importantes. ¿Es esto una señal de Dios o solo una coincidencia? La respuesta se encuentra en el discernimiento. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que si creemos que Dios nos está hablando a través de un número, lo primero que debemos hacer es buscar su confirmación en la oración y en la palabra. Santiago 1:5 nos da una promesa clara, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante también evitar caer en la superstición o en prácticas relacionadas con la numerología mística. La Biblia prohíbe claramente la adivinación y la manipulación de símbolos para obtener respuestas espirituales. Deuteronomio 18, 10-12 advierte sobre estas prácticas, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de señales externas para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo saber cuándo un número es realmente un mensaje de Dios y cuándo es solo nuestra mente tratando de encontrar patrones? La clave está en la coherencia con la palabra de Dios. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo debemos responder cuando notamos la repetición de ciertos números? Primero, debemos orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, debemos examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Por ejemplo, si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y que tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, debemos evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Finalmente, debemos recordar que Dios se revela de muchas maneras y que los números, aunque pueden ser significativos, no son el único medio por el cual Él nos habla. Si queremos conocer su voluntad, la mejor manera de hacerlo es a través de la oración, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Mateo 6:33 nos dice,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es buscar a Dios y su verdad, Él se encargará de guiarnos de la manera que considere mejor, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o, si así lo decide, incluso a través de los números. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado descifrar los mensajes ocultos en el universo, buscando en las estrellas, en los sueños y en los números una conexión con lo divino. La pregunta que surge es, ¿Dios realmente usa los números para hablarnos? La Biblia está llena de referencias numéricas con significados profundos, lo que nos lleva a pensar que los números no son simples coincidencias, sino herramientas que Dios usa para revelar su voluntad. Sin embargo, también nos advierte contra la superstición y la búsqueda de señales fuera de su propósito. En Deuteronomio 29 horas y 29 minutos se nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo que significa que Dios ha dejado ciertas cosas ocultas, pero nos ha dado lo necesario para entender su voluntad a través de la Escritura. Si los números tienen un significado en la Biblia, entonces es posible que Dios los utilice para llamar nuestra atención. Pero la clave está en discernir cuando es una señal genuina y cuando es simplemente nuestra mente buscando patrones en el caos. El número 7 es uno de los más prominentes en la Biblia y está relacionado con la perfección y la plenitud. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, estableciendo el patrón del reposo y la finalización de su obra. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos y 7 espíritus de Dios, lo que nos indica que este número representa la totalidad y el cumplimiento divino. Si alguien nota el número 7 repetidamente en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está completando un proceso o que está llamándolo a entrar en su descanso espiritual. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que nos confirma que Dios siempre lleva a cabo su propósito en nuestra vida. Sin embargo, debemos recordar que no cada aparición del número 7 significa una señal divina, es necesario pedir discernimiento en oración para entender si Dios está hablando o si es simplemente una coincidencia. El número 40 aparece repetidamente en la Escritura en contextos de prueba, purificación y transición. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Este número representa un periodo de prueba antes de la bendición, un tiempo de preparación para una nueva etapa. Si alguien está atravesando dificultades y nota la presencia recurrente del número 40, podría ser un recordatorio de que Dios está probando su fe y fortaleciendo su carácter. Isaías 41 horas y 10 minutos nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que nos muestra que los tiempos de prueba tienen un propósito y que Dios nunca nos deja solos en el proceso. El número 12 está asociado con la autoridad y el gobierno divino. Había 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Este número simboliza la organización establecida por Dios y su estructura de liderazgo. Si una persona empieza a notar el número 12 en diferentes aspectos de su vida, podría ser un llamado de Dios a asumir una posición de liderazgo o a someterse a su autoridad divina. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
lo que nos indica que Dios tiene un plan para cada persona y que cuando establece algo, lo hace con un propósito definido. Sin embargo, también hay números en la Biblia que traen advertencias. El 666, descrito en Apocalipsis 13:18, es el número de la bestia y simboliza la corrupción y la falsa imitación de Dios. Representa la rebelión contra el Creador y la imperfección humana en su máximo nivel. Mientras que el número 7 representa la perfección divina, el 666 es el intento del enemigo de imitar la obra de Dios y desviarnos del camino de la verdad. Si alguien nota este número con frecuencia en su vida, podría ser una advertencia para alejarse de influencias negativas o de situaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que nos recuerda que debemos estar atentos a los engaños del enemigo y fortalecer nuestra fe para no caer en trampas espirituales. Muchas personas aseguran ver números repetidos en su vida cotidiana, como el 1111 en los relojes o secuencias numéricas en documentos y fechas significativas. ¿Es esto una señal de Dios o solo una coincidencia? La clave está en el discernimiento espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si alguien siente que Dios le está hablando a través de un número, lo primero que debe hacer es orar y pedir confirmación en la palabra. Santiago 1:5 nos asegura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante evitar caer en la superstición o en prácticas de numerología esotérica. La Biblia prohíbe la adivinación y la manipulación de símbolos para obtener respuestas místicas. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte contra estas prácticas, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de signos externos para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un número es realmente un mensaje de Dios y cuando es solo nuestra mente buscando patrones? La clave está en la coherencia con la Escritura. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Cuando notamos la repetición de ciertos números, debemos responder de manera correcta. Primero, orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios se revela de muchas maneras y los números pueden ser un recordatorio de su presencia, pero no deben ser nuestra principal fuente de dirección. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guiará de la manera correcta, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o incluso, si así lo decide, a través de los números. Lo más importante no es la señal en sí, sino nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad, porque solo en Él encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestra vida.
A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender el significado de los números y su posible conexión con lo divino. En la Biblia, los números no aparecen al azar, cada uno tiene un propósito específico dentro del plan de Dios. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿Dios realmente usa los números para hablarnos, o es nuestra mente buscando patrones donde no los hay? La respuesta se encuentra en la Escritura y en la manera en que Dios ha usado los números para revelar su voluntad a través de la historia. En Proverbios 25:12 nos dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Lo que nos sugiere que Dios ha ocultado ciertos misterios que pueden ser descubiertos por aquellos que buscan con sinceridad. No obstante, es fundamental entender que los números por sí solos no tienen poder, su significado viene de Dios, y si Él decide usarlos para llamarnos la atención, siempre lo hará en armonía con su palabra. Uno de los números más significativos en la Biblia es el 7, que representa perfección y plenitud. Desde la creación del mundo en 7 días hasta la estructura del Apocalipsis con 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, este número aparece constantemente en momentos clave de la historia bíblica. En Josué 6, Dios ordenó al pueblo de Israel rodear Jericó 7 veces antes de que las murallas cayeran, mostrando que la obediencia a sus instrucciones trae victoria. Si alguien nota el número 7 repetidamente en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está completando una obra en él. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, es importante recordar que no cada aparición del número 7 es necesariamente una señal de Dios, debemos buscar confirmación en oración y en la Escritura. El número 40 aparece repetidamente en contextos de prueba y transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Este número representa un tiempo de preparación antes de un nuevo comienzo. Si una persona está atravesando dificultades y nota la presencia frecuente del número 40, podría ser una señal de que Dios está probando su fe y preparándolo para una nueva etapa. En Isaías 41:10, Dios nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que los tiempos difíciles no son un castigo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y confiar en Dios. El número 12 está relacionado con el gobierno y la autoridad divina. Había 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Este número simboliza el orden de Dios en la tierra y su estructura de liderazgo. Si alguien empieza a notar el número 12 en diferentes aspectos de su vida, podría ser un recordatorio de que Dios lo está llamando a asumir una posición de liderazgo o que está estableciendo un orden divino en su vida. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que indica que cada detalle de nuestra vida está bajo el control de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. Sin embargo, no todos los números en la Biblia representan bendición. El 666, mencionado en Apocalipsis 13:18, es el número de la bestia y simboliza la corrupción, la falsedad y la rebelión contra Dios. Mientras que el número 7 representa la perfección divina, el 666 es el intento del enemigo de imitar la obra de Dios y desviar a la humanidad de la verdad. Si alguien nota este número con frecuencia en su vida,
Podría ser una advertencia para mantenerse firme en la fe y alejarse de situaciones o influencias que no están alineadas con la voluntad de Dios. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que nos recuerda que nuestra lucha es espiritual y que debemos estar preparados con la armadura de Dios para no caer en engaños. En la vida cotidiana, muchas personas afirman ver números repetidos con frecuencia, como el 1111 en los relojes o secuencias numéricas en documentos y fechas significativas. ¿Es esto una señal de Dios o solo una coincidencia? La respuesta está en el discernimiento. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si alguien siente que Dios le está hablando a través de un número, lo primero que debe hacer es buscar confirmación en la oración y en la palabra de Dios. Santiago 1:5 nos asegura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es fundamental evitar caer en la superstición o en prácticas de numerología esotérica. La Biblia advierte contra la adivinación y el uso de signos para obtener respuestas espirituales fuera de la voluntad de Dios. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte sobre estas prácticas, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de señales externas para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un número es realmente un mensaje de Dios y cuando es solo nuestra mente buscando patrones? La clave está en la coherencia con la Escritura. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en su palabra. Cuando notamos la repetición de ciertos números, debemos responder de manera correcta. Primero, orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios se revela de muchas maneras y los números pueden ser un recordatorio de su presencia, pero no deben ser nuestra principal fuente de dirección. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guiará de la manera correcta, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o incluso, si así lo decide, a través de los números. Lo más importante no es la señal en sí, sino nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad, porque solo en Él encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestra vida. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado señales que le ayuden a comprender los designios divinos, y los números han sido considerados por muchos como un canal de comunicación de Dios. En la Biblia, los números aparecen de manera recurrente y simbólica, lo que nos lleva a preguntarnos si Dios sigue usando los números hoy para hablarnos. Sin embargo, hay un peligro en interpretar los números sin una base bíblica sólida, ya que esto puede llevarnos a la superstición o a la manipulación de las Escrituras. En 1 Corintios 14:33 se nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
lo que significa que cualquier mensaje de Dios, ya sea a través de los números o de cualquier otro medio, debe estar en armonía con su palabra y traer claridad, no incertidumbre. La clave no está en buscar números como señales místicas, sino en reconocer cómo Dios ha utilizado los números a lo largo de la historia para transmitir enseñanzas, juicios y bendiciones. Uno de los números más importantes en la Biblia es el 7, que representa la perfección y la plenitud de Dios. En Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo un patrón divino de completitud. En Apocalipsis, encontramos 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, lo que refuerza la idea de que el 7 simboliza la obra terminada de Dios. Si alguien nota repetidamente el número 7 en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está completando algo en su proceso espiritual o que debe confiar en su soberanía. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No obstante, el hecho de que este número aparezca en la vida de alguien no significa automáticamente que Dios le está enviando un mensaje. Es importante buscar confirmación a través de la oración y la palabra, evitando caer en la tendencia de interpretar cada aparición del número 7 como una señal directa del cielo. El número 40 es otro de los más destacados en la Biblia, asociado con periodos de prueba y preparación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Este número representa un tiempo de purificación antes de un cambio significativo. Si una persona está atravesando dificultades y nota la presencia frecuente del número 40, podría ser una señal de que Dios la está preparando para una nueva etapa. En Isaías 41:10, Dios nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En lugar de desesperarse en tiempos de prueba, es importante entender que estos momentos forman parte de un proceso divino de crecimiento espiritual. El número 12 representa el gobierno y la autoridad de Dios. En la Biblia, encontramos 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y la Nueva Jerusalén con 12 puertas y 12 fundamentos. Este número indica un orden establecido por Dios y una estructura que guía a su pueblo. Si alguien comienza a ver el número 12 con frecuencia, puede ser un llamado a asumir una responsabilidad mayor en el reino de Dios o a confiar en la estructura que Él ha diseñado para su vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no deja nada al azar y cuando establece un orden, lo hace con propósito y precisión. Por otro lado, hay números en la Biblia que son advertencias. El 666 es el número de la bestia, mencionado en Apocalipsis 13:18, y representa la corrupción y el engaño del enemigo. Este número simboliza un intento de imitación de Dios y el alejamiento de su verdad. Mientras que el número 7 representa la perfección divina, el 666 es la manifestación de la imperfección humana en su máxima expresión. Si alguien encuentra repetidamente este número en su vida, puede ser una señal de advertencia para mantenerse firme en la fe y no caer en las trampas del mundo. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es vital estar alerta y proteger nuestra relación con Dios para no ser arrastrados por el engaño.
Muchas personas aseguran ver números repetidos en su vida diaria, como el 1111 en los relojes o combinaciones numéricas en documentos, matrículas de autos o fechas importantes. ¿Es esto una señal de Dios o solo una coincidencia? La respuesta está en el discernimiento. 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si alguien siente que Dios le está hablando a través de un número, lo primero que debe hacer es buscar confirmación en la oración y en la palabra. Santiago 1:5 nos asegura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es fundamental evitar caer en la superstición o en prácticas de numerología esotérica. La Biblia prohíbe la adivinación y el uso de signos para obtener respuestas místicas fuera de la voluntad de Dios. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte sobre estas prácticas, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de señales externas para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un número es realmente un mensaje de Dios y cuando es solo nuestra mente buscando patrones? La clave está en la coherencia con la Escritura. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en su palabra. Cuando notamos la repetición de ciertos números, debemos responder de manera correcta. Primero, orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios se revela de muchas maneras y los números pueden ser un recordatorio de su presencia, pero no deben ser nuestra principal fuente de dirección. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guiará de la manera correcta, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o incluso, si así lo decide, a través de los números. Lo más importante no es la señal en sí, sino nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad, porque solo en Él encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestra vida. Desde los tiempos antiguos, la relación entre los números y los mensajes divinos ha generado curiosidad y debate. En la Biblia, los números no aparecen como elementos aleatorios, sino que tienen significados profundos que reflejan el carácter y los propósitos de Dios. La pregunta es si Dios sigue usando los números hoy para hablarnos y guiarnos, o si nuestra mente simplemente busca patrones donde no los hay. La respuesta se encuentra en la palabra de Dios y en su forma de comunicarse con la humanidad. En Hebreos 1:12 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que indica que Dios se ha revelado de múltiples formas a lo largo de la historia. Si los números fueron parte de su lenguaje en la Biblia, es posible que aún los use como recordatorios o señales, pero siempre en armonía con su palabra y no como un método de adivinación o misticismo. Uno de los números más destacados en la Escritura es el 7, que representa la perfección y la plenitud divina.
Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, estableciendo un ciclo de completitud y descanso. En el libro de Apocalipsis, encontramos múltiples referencias al 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 espíritus de Dios. Este número simboliza la obra terminada de Dios y su control soberano sobre la historia. Si una persona nota repetidamente el número 7 en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está completando una obra en ella o de que debe confiar en su soberanía. Filipenses 1:6 nos asegura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo que significa que Dios nunca deja un proceso inconcluso en la vida de sus hijos. No obstante, no todo número 7 que aparece en la vida de una persona es necesariamente una señal divina. La confirmación debe venir a través de la oración y la guía del Espíritu Santo. El número 40 está estrechamente ligado a periodos de prueba, purificación y preparación para algo mayor. En la Biblia, Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Este número representa un proceso de transformación antes de recibir una nueva bendición. Si alguien atraviesa un tiempo difícil y ve con frecuencia el número 40, podría ser un mensaje de que su prueba tiene un propósito y que Dios lo está preparando para un cambio. Isaías 41 horas y 10 minutos nos da ánimo en estos tiempos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En lugar de ver las dificultades como castigo, es importante entender que muchas veces son una herramienta de Dios para moldearnos y llevarnos a un nivel espiritual más alto. El número 12 representa el gobierno y la autoridad de Dios. En la Biblia, encontramos 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Este número simboliza el orden divino y la estructura establecida por Dios para su pueblo. Si una persona nota con frecuencia el número 12, podría ser un llamado a asumir una responsabilidad dentro del reino de Dios o a someterse a la autoridad que Él ha establecido. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que indica que Dios tiene un plan detallado para cada uno de nosotros y que su autoridad siempre se manifiesta con un propósito. Pero así como hay números en la Biblia que representan bendición, también hay números que advierten sobre el engaño y la rebelión. El número 666, mencionado en Apocalipsis 13:18, es el más controversial y temido de todos los números en la Biblia. Representa la imperfección extrema y la oposición directa a Dios. Mientras que el número 7 simboliza la perfección y la plenitud divina, el 666 es el intento del enemigo de imitar a Dios y establecer su propio dominio engañoso sobre la humanidad. Apocalipsis nos advierte que este número estará ligado al sistema del Anticristo, una estructura mundial que buscará controlar a las personas mediante la manipulación y la mentira. Muchos han tratado de descifrar el significado exacto de este número, especulando sobre figuras históricas o futuras que podrían estar relacionadas con él. Sin embargo, lo más importante no es obsesionarse con la identidad exacta del Anticristo, sino entender que este número es un símbolo de rebelión contra Dios y de un sistema corrupto que intenta reemplazar su autoridad. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10 se nos dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto significa que el peligro real no está en el número en sí,
sino en la manera en que el enemigo usará el engaño para apartar a las personas de Dios. Muchas personas afirman ver números repetidos en su vida cotidiana, como el 1111 en relojes o ciertas combinaciones numéricas en documentos importantes. ¿Es esto una señal de Dios o simplemente una coincidencia? La respuesta se encuentra en el discernimiento espiritual. La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas maneras, pero siempre lo hace con un propósito claro. En 1 Corintios 2:14 se nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que si alguien siente que Dios le está llamando la atención a través de un número, lo primero que debe hacer es buscar confirmación en la oración y en la Escritura. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a diferenciar entre una verdadera señal y una simple casualidad. Es importante evitar caer en la superstición o en la numerología esotérica, ya que la Biblia prohíbe la adivinación y el uso de signos para manipular el futuro. Deuteronomio 18, 10-12 nos advierte sobre estas prácticas, dejando claro que Dios no quiere que su pueblo dependa de señales externas para conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando un número es realmente un mensaje de Dios y cuando es solo nuestra mente tratando de encontrar patrones? La clave está en la coherencia con la Escritura. Dios nunca nos dará un mensaje a través de un número que contradiga lo que ya ha revelado en su palabra. Cuando notamos la repetición de ciertos números, debemos responder de manera correcta. Primero, orar y pedir discernimiento, recordando que Dios es un Dios de orden y propósito. Segundo, examinar nuestra vida y ver si esos números pueden estar señalando algo que Dios quiere mostrarnos. Si estamos viendo el número 40 en momentos de dificultad, quizás Dios nos está recordando que la prueba es temporal y tiene un propósito. Si notamos el número 7 en momentos clave, puede ser un recordatorio de que Él está completando algo en nosotros. Tercero, evitar la obsesión con los números y recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y en la comunión con Él, no en signos externos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios se revela de muchas maneras y los números pueden ser un recordatorio de su presencia, pero no deben ser nuestra principal fuente de dirección. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guiará de la manera correcta, ya sea a través de su palabra, de circunstancias, de personas o incluso, si así lo decide, a través de los números. Lo más importante no es la señal en sí, sino nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad, porque solo en Él encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y orden. Si alguien comienza a notar números de manera recurrente en su vida, lo mejor que puede hacer es llevarlo en oración y pedirle a Dios que le revele si realmente hay un mensaje en ello. En Salmo 25:14 se nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios revela sus secretos a aquellos que buscan su presencia con un corazón sincero. Por lo tanto, antes de tratar de descifrar números, debemos preguntarnos si estamos en una relación profunda con Dios, si estamos escuchando su voz a través de la Biblia y si nuestra vida está alineada con su voluntad. Otro aspecto clave es que Dios usa los números como una manera de recordar verdades espirituales,
pero nunca como una forma de predicción mística. En la Biblia, los números sirven como señales de procesos divinos, pero no como herramientas de adivinación. Por ejemplo, cuando Dios usó el número 40 en varias ocasiones, no era para que las personas trataran de predecir cuánto durarían sus pruebas, sino para que entendieran que la paciencia y la fe son necesarias en el proceso de transformación. En Santiago 1, 2-4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El problema con muchas interpretaciones modernas sobre los números es que la gente busca en ellos respuestas inmediatas, cuando en realidad Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra confianza no debe estar en señales externas, sino en la fidelidad de Dios y en su palabra. Si Dios quiere comunicarse con nosotros, Él lo hará de una manera clara y no tendremos que forzar interpretaciones. También es importante entender que el enemigo puede usar los números para distraer o confundir a los creyentes. Así como Dios usa los números para su gloria, Satanás intenta distorsionar su significado y llevar a las personas a la obsesión y la superstición. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece una señal de Dios realmente lo es. Por eso, debemos estar firmes en la verdad de la Escritura y no dejarnos llevar por emociones o interpretaciones subjetivas. Finalmente, si alguien siente que Dios le está hablando a través de un número, debe preguntarse: ¿este mensaje me lleva a acercarme más a Dios y a obedecer su palabra, o simplemente me genera curiosidad y ansiedad? Dios no es un Dios de confusión, y cualquier mensaje que provenga de Él traerá paz y claridad. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si el enfoque en los números nos aleja de la oración, del estudio de la palabra y de una relación genuina con Dios, entonces no es algo que provenga de Él. En lugar de buscar respuestas en números, debemos buscar la presencia de Dios, porque cuando estamos en comunión con Él, todo lo demás se acomoda en su debido lugar. La relación entre los números y los mensajes de Dios es un tema que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, más allá de la curiosidad que pueda despertar, es fundamental recordar que Dios no se basa en símbolos ocultos para comunicarse con sus hijos, sino en su palabra clara y revelada. La Biblia nos muestra que Dios ha usado los números para establecer patrones y recordatorios, pero nunca como una herramienta de adivinación o misticismo. En Isaías 55, 8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos deja en claro que, aunque los números pueden tener significado, no debemos limitarnos a ellos para comprender los planes de Dios, sino confiar en su guía divina. Uno de los riesgos más grandes de interpretar los números sin discernimiento es caer en la numerología, una práctica que busca significados ocultos en las cifras y que en muchos casos se asemeja a la astrología o a la adivinación. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 18, 10-12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aunque el estudio de los números en la Biblia puede ser enriquecedor, debemos evitar caer en prácticas que buscan respuestas fuera de la voluntad de Dios. La clave está en entender que Dios es un Dios de orden y propósito, y si usa los números, es con el fin de reforzar verdades espirituales, no para darnos un sistema de predicción del futuro. Un ejemplo claro del uso divino de los números es el número 3, que representa la plenitud de Dios y la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este número aparece en momentos clave de la historia bíblica, como la resurrección de Jesús al tercer día, la visión de Isaías donde los serafines proclaman Santo, 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 Isaías 6:3. Y la bendición apostólica en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El número 3 nos recuerda la perfección de Dios y su obra en nuestras vidas. Si alguien nota este número con frecuencia, puede interpretarlo como un llamado a profundizar en su relación con Dios y a reconocer su presencia en cada aspecto de su vida. Sin embargo, es importante recordar que el verdadero fundamento de nuestra fe no está en los números, sino en la relación viva con Cristo. Otro número con gran relevancia es el 10, que simboliza la autoridad y la responsabilidad divina. Los 10 mandamientos dados a Moisés son la base de la ley moral de Dios, y el diezmo, la 10ª parte de nuestras ganancias, representa el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras finanzas y recursos. En Malaquías 3:10, Dios promete bendición a aquellos que obedecen este principio: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si alguien nota repetidamente el número 10 en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios le está llamando a la obediencia y a la fidelidad en su mayordomía. El número 5 también es significativo en la Biblia, representando la gracia de Dios. Vemos este número reflejado en los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en los 5 ministerios mencionados en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y en la multiplicación de los 5 panes y 2 peces con los que Jesús alimentó a 5,000 personas. Efesios 2:8 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si una persona nota el número 5 con frecuencia, podría ser un recordatorio de que debe confiar más en la gracia de Dios y dejar de apoyarse en sus propias fuerzas. Sin embargo, más allá del significado de cada número, lo más importante es la manera en que Dios habla a su pueblo. La Biblia deja en claro que la principal manera en la que Dios nos guía es a través de su palabra. En 2 Timoteo 3, 16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que, aunque Dios pueda usar números para recordarnos ciertas verdades, nunca debemos depender de ellos como nuestra fuente principal de dirección. El peligro de enfocarnos demasiado en los números es que podemos perder de vista lo más importante: la relación con Dios basada en la fe, la oración y la obediencia a su palabra. También es importante recordar que el enemigo puede usar la obsesión por los números para distraernos. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si un número en particular nos causa ansiedad, obsesión o nos aleja de la comunión con Dios, entonces no proviene de Él.
Dios no es un Dios de confusión, y cualquier cosa que nos lleve a depender más de señales externas que de su voz interna es una trampa del enemigo. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si alguien siente que un número se repite constantemente en su vida y cree que puede ser un mensaje de Dios, el primer paso es llevarlo en oración y pedirle al Espíritu Santo que confirme si hay algo que Él quiere revelar. Dios nunca nos dejará en la incertidumbre si realmente desea comunicarnos algo. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También es importante consultar la Escritura para ver si el número en cuestión tiene algún significado bíblico y si se alinea con la verdad de Dios. Si el mensaje es genuino, traerá paz y dirección clara, no confusión ni duda. Otro aspecto a considerar es que, muchas veces, los números no son señales místicas, sino recordatorios naturales de las promesas de Dios. Por ejemplo, si alguien ve constantemente el número 40 durante un tiempo de prueba, en lugar de pensar que es una señal sobrenatural, puede recordarle los procesos bíblicos de preparación y confiar en que Dios está obrando en su vida. Del mismo modo, si alguien nota el número 7 repetidamente, en lugar de obsesionarse con su significado, puede tomarlo como un recordatorio de que Dios tiene el control y que su obra será completada. En Mateo 6:34, Jesús nos advierte: así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto nos enseña que nuestra confianza debe estar en Dios, no en los signos externos. Lo más importante no es buscar señales en los números, sino buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13 nos da una promesa clara: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde detrás de códigos numéricos, Él desea una relación directa con nosotros basada en la fe y la comunión con su Espíritu. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, todo lo demás encuentra su lugar y los números dejan de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en simples recordatorios de la grandeza de su propósito eterno. La relación entre los números y la comunicación divina sigue siendo un tema que despierta preguntas profundas en la mente humana. Dios es un Dios de orden, y su creación está llena de patrones matemáticos que reflejan su perfección. Desde la estructura del universo hasta la composición de nuestro propio ADN, todo sigue leyes precisas que muestran la huella del Creador. En Romanos 1:20 se nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Esto significa que Dios ha dejado evidencia de su presencia en la misma estructura de la realidad, y los números forman parte de ese diseño divino. Sin embargo, aunque los números pueden tener significado en el plan de Dios, nunca deben ser usados como una forma de superstición o como un método para tratar de predecir el futuro. La Biblia nos advierte en Isaías 8:19, y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Dios quiere que confiemos en su voz, no en signos externos que puedan desviar nuestra atención de Él. Un número que aparece con frecuencia en la Biblia es el 4, el cual está relacionado con la creación y la autoridad sobre la tierra. Hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, 4 estaciones del año y 4 ríos que salían del Edén.
En Apocalipsis 7:1 se menciona a 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, lo que indica la soberanía de Dios sobre toda la creación. Si alguien nota repetidamente el número 4, podría ser un recordatorio de que Dios tiene control sobre todos los aspectos de su vida y que nada escapa de su dominio. Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Esto nos recuerda que nuestro enfoque no debe estar en los números en sí, sino en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. El número 8 también tiene un significado especial en la Biblia, representando nuevos comienzos y renovación. 8 personas fueron salvadas en el arca de Noé después del diluvio, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. En la circuncisión, el niño era presentado a Dios al 8º día, simbolizando la consagración a una nueva vida. Jesús resucitó al 3er día, pero si contamos desde el domingo de su entrada triunfal a Jerusalén, su resurrección ocurrió en el 8º día, marcando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Si alguien ve el número 8 repetidamente, puede ser un recordatorio de que Dios está trayendo una nueva etapa en su vida. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades y que siempre nos da la posibilidad de empezar de nuevo. Otro número con un profundo significado es el 9, que representa el fruto del Espíritu Santo y el poder de Dios manifestado en la vida de los creyentes. En Gálatas 5, 22-23, se nos menciona que hay 9 frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También encontramos que Jesús murió en la hora 9, 3 de la tarde, momento en el que declaró, consumado es, Juan 19:30, lo que señala la plenitud de su sacrificio por la humanidad. Si alguien encuentra el número 9 repetidamente en su vida, podría ser un recordatorio de que Dios está llamándolo a caminar en el Espíritu y a manifestar su fruto en su vida diaria. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que la verdadera señal de la presencia de Dios no está en la repetición de números, sino en la transformación de nuestro carácter y en la manifestación de su poder en nuestras vidas. El número 13 es considerado por muchos como un número de maldición o de mala suerte, pero en la Biblia tiene un significado más complejo. En ocasiones, el número 13 está asociado con rebelión y juicio, como en Génesis 14:4, donde se menciona que los reyes de la tierra se rebelaron en el año 13. Sin embargo, también puede estar relacionado con la gracia y la restauración, ya que Jesús y sus 12 discípulos sumaban 13 en la última cena, momento en el que él anunció el nuevo pacto. Si alguien encuentra el número 13 con frecuencia, en lugar de verlo como un símbolo de maldición, puede interpretarlo como un recordatorio de que Dios tiene el poder de redimir cualquier situación y de transformar la rebelión en restauración. En Romanos 5:20 se nos dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo que significa que incluso en los momentos de mayor dificultad, Dios está obrando para llevarnos de vuelta a su propósito. El número 50 también es de gran importancia en la Biblia, pues está asociado con la libertad y la restauración. En el año 50 se celebraba el jubileo, un tiempo en el que las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados y la tierra descansaba. En Levítico 25:10 se nos dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Este número nos recuerda que Dios es un Dios de restauración y que siempre hay esperanza para aquellos que confían en Él.
Si alguien encuentra el número 50 con frecuencia, podría ser un mensaje de que Dios está trayendo libertad y renovación a su vida. En Juan 8:36 Jesús nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, lo que nos recuerda que la verdadera libertad viene de Cristo y no de las circunstancias externas. Más allá del significado de cada número, lo más importante es entender que Dios no nos ha llamado a vivir dependiendo de señales externas, sino de su voz y su dirección personal. En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que, si queremos entender lo que Dios nos quiere decir, debemos buscarlo en oración, en su palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. Los números pueden ser recordatorios de verdades espirituales, pero nunca deben reemplazar nuestra relación directa con Dios. También es importante recordar que el enemigo puede usar la obsesión por los números para desviar nuestra atención. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10 se nos advierte sobre el engaño del maligno, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Si una persona siente ansiedad, temor o dependencia excesiva de los números para tomar decisiones, esto no proviene de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera señal de que algo viene de Dios es la paz que trae a nuestro corazón, no la confusión o el miedo. Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7 se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no necesitamos depender de señales numéricas para conocer su voluntad, sino que debemos confiar en que Él nos guiará de la manera correcta en su tiempo perfecto. En lugar de enfocarnos en la repetición de números, debemos enfocarnos en la voz de Dios, en su propósito para nuestras vidas y en la transformación que Él quiere hacer en nuestro interior. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos guía con claridad y nos da la dirección que necesitamos en cada momento de nuestra vida.